Hola amigos, bienvenidos a Panamá Oscura, el podcast que explora el lado sobrenatural del folclore panameño y demás fenómenos inexplicables. Yo soy el juglar y como siempre me acompaña mi amiga Aragón. ¿Cómo estás, Aragón? Muy bien. ¿Todo bien? Chévere Sí. aquí, con ganas de, tú sabes, ¿no? Meterle al canal y Salir adelante. salir adelante y traer estas historias fantásticas de los seres que conforman nuestro folclore. Excelente. ¿Y qué tema tenemos para hoy? Bueno, hoy quiero hablarte sobre la Tulivieja, pero al mismo tiempo de la Tepesa y la Llorona. Y te explico por qué. Si bien es cierto que existen muchas historias sobre la Tulivieja, en algunas regiones de nuestro país la mencionan mucho como la Llorona e incluso he escuchado que la mencionan como la Tepesa. Entonces quisiera que tú nos ayudaras, como siempre nos ayudes, nos das luces sobre los temas del folclore, para que nos expliques un poquito más si en efecto es la misma entidad y tiene nombres distintos o si es cada una independiente de la otra. Entonces quisiera comenzar hablando sobre la Tulivieja. Quisiera empezar con el origen de su nombre, porque sé que me contaste alguna vez que viene de vocablo indígena o no sé si estoy equivocado. Sí, Podrías darnos luces sobre el tema. Por supuesto. Bueno, de la primera Tule vieja que se tiene conocimiento justamente es relacionada con la cultura guna. Ok. Y nosotros lo castellanizamos y le decimos la Tuli vieja, pero en lenguaje indígena es la Tule, que quiere decir mujer, y vieja, la mujer vieja. Okay. Hay otras personas que también, haciendo estudios lingüísticos, pueden decir que Tule significa vieja del agua. Okay. Entonces, tomando como referencia eso, y la particularidad de que nuestros grupos aborígenes estuvieron aquí probablemente a la llegada de los españoles, Okay. La Tule vieja surgió como una historia de control de natalidad, por decir algo. ¿Por qué? Porque narra la historia de una hermosa indígena que comete el error garrafal de enamorarse de un español. Okay. Ella sostuvo amores con ese español y a raíz de eso obviamente quedó embarazada. Okay. Pero ella jamás esperó que al hacer eso su pueblo la considerara traidora. Y ella tuvo que irse hacia el monte y refugiarse en el monte. Cuando ella se acercó a su abuela, teniendo el conocimiento de que nuestras culturas generalmente son matriarcados, la abuela le dijo que la única forma de poder ser aceptada era deshacerse de ese fruto de su amor, para que la traición fuera vista como solo un error. Y la chica, obviamente preocupada, porque imagínate estar en el seno de tu familia y de la noche a la mañana quedar sola, sin el apoyo de un hombre, porque obviamente el español, después de saber que la jovencita estaba embarazada, simplemente la abandonó y ella no tenía a nadie más, solo a su familia. Ella toma la fatal decisión de arrancarle la vida a su bebé. Pero el ente o la divinidad que representa el bien en la cultura guna la condenó, claro, por ese crimen tan bárbaros que había cometido. Claro. Y la condenó que tenía que viajar por todas las quebradas, por las riberas de los ríos, pidiendo y buscando a ese bebé que ella había sacrificado. Porque la ironía de todo esto es que la chica hace lo que se le pide, pero igual su pueblo la rechaza, porque es un enorme crimen lo que cometió. Y narra la historia que entonces de los cielos surgió una voz muy potente que la condenó a vagar eternamente hasta que encontrara a su hijo, y con esto ella podría alcanzar el perdón que tanto deseaba. Wow.
Qué historia más interesante, ¿no? Sí, y cuando vas y la comparas con algunos mitos similares en condiciones y en relación a Latinoamérica, Correcto. vas a ver que siempre es la misma historia, exactamente, de que la chica indígena que se enamora sí, del el conquistador, español, exacto, se enamora y traiciona y su raza, claro. porque básicamente es una historia de traición, claro. Traición a la raza, de unirse hacia los enemigos, porque es más que sabido que los españoles, su papel dentro de nuestra cultura fue un poco violento, claro, y sí, como agresores, exactamente. Como toda conquista es un evento violento y que siempre sufre el invadido. Exactamente. Y lastimosamente muchas niñas, muchas jovencitas fueron arrastradas hacia ese abismo. Claro, sí, te iba a comentar que de hecho, si nos ponemos a ver, en cada cultura en Latinoamérica, es como dices tú, se comparte esa historia y siempre con ese final de que la mujer es condenada. Y como dices tú, es una traición ella habla se habla de una historia de traición de su raza, de su pueblo, pero también es una traición de sí misma como ser humano, porque le quita la vida a su hijo con el fin de poder complacer a su pueblo y al mismo tiempo el pueblo, como dices tú, la deja fuera, es una exiliada, por decirlo de alguna manera. Entonces, qué triste que al final tanto el cielo como los hombres la condenan y la convierten en este ser. Te iba a hacer una consulta con respecto a esta versión. Hablas de que una voz en el cielo se escuchó y la condenó. Podría decirse entonces que cuando la condena, porque sabemos que hay muchas versiones de que la Tulivieja dicen que no, que es un ser horrendo, que tiene el pelo hacia adelante, la cara agujereada, tiene algunos dicen que tiene una pata de gallina. Sí, pero eso depende de la provincia. De la provincia. Y el nombre de Tulivieja, Llorona o Tepesa va a depender de la provincia de donde se da el caso. Oh, muy bien, pero en el caso de la Tule vieja, suelen asegurar que sigue siendo, ella conservó su belleza. Y tú la vas a ver, una indígena con su hermosa cabellera. Algunas veces la pueden ver en luna llena, peinando sus cabellos en la ribera del río, en espera de encontrar a ese hijo. Entonces esa es esa versión. O sea que esa versión difiere de las demás, porque no es, o sea, si bien es cierto que la condena no se transforma, no la transforman en este ser horrendo. No, porque ella simplemente se convierte en un espíritu. Es un espíritu imprecedero, exactamente, que va a estar siempre en la eternidad, totalmente juzgando su pecado. Intentando buscar a este niño que no va a poder encontrar, porque obviamente al quitarle la vida, él, me imagino, va al cielo, donde sí, bueno, en el caso del niño que no fue bautizado y perdió la vida de una forma tan cruel, el niño no va al cielo, el niño se queda en el limbo. Queda en el limbo, claro. Que esa es obviamente otra historia, pero claro, los niños no bautizados no van directamente al cielo. Se quedan como en ese lugar, en el limbo. En un lugar entre el cielo y el infierno. Ok, pero ese, como dices tú, otra historia. Bien. Retomando lo del tema de esta versión de la Tulivieja. Nos dice que es un espíritu. Este espíritu es un alma en pena, podría decirse. No es un alma en pena, porque la particularidad de un alma en pena es que el alma en pena te asusta para que tú digas una oración, y esa oración que tú dices le permite a ella poder salir del purgatorio y elevarse hacia el cielo. Que es lo que hablamos en el episodio de Semana Santa. Exactamente. Claro, sí, tienes razón. Ella es un espíritu. Un espíritu tal cual, es un ente espiritual que habita en los ríos. Exactamente, que en este caso, si tú no le agredes y no dices ningún comentario, no te hace nada. Tú estás enfrente de esa presencia
y si no interactúas, por decirlo de alguna manera, ella no te hace nada, ella está en su negocio, en su asunto, está pagando, como decimos allá en el interior, añingotada, allí tranquila. Ajá. Ella solo tiene una reacción si escucha el llanto de un bebé. Eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, si escucha a un bebé llorar, entonces ella como que empieza a buscarlo. Ajá, y empieza a caminar y a moverse hacia donde ella escucha el llanto del bebé. Y es por eso entonces que se comenta de que, o sea, ella está en el río, pero, ¿cómo te digo? Si escucha el llanto del niño, ¿es porque está cerca del río el niño o...? Recuerda que es un ente, un espíritu, y tiene esa capacidad que no tiene un ser humano normal de poder exactamente lo que nosotros no podemos, obviamente que ellos sí. Oye, pero ¿qué versión no conocía sobre una tulivieja que fuese bonita, por decirlo de alguna forma? O sea, que no se transforma en este ser que te comentaba hace unos momentos, de que existen versiones de que es un ser deforme, es un ser horrendo, que ya dentro de todo no comparte, como que tiene cierto grado de humanidad, más no lo tiene del todo, porque como te comentaba, algunos que dicen que no, que tiene una pata de gallina, tiene la cara agujereada. Pero eso es que depende de las circunstancias. Okay. Porque, por ejemplo, tú estás hablándome de una que tiene la cara agujereada y la pata de gallina. Esa es la que yo he escuchado. Y esa es la versión que mi amiga Lili, que es de Coclé, me contó. Esa es la versión de una chica súper linda, pero que le encantaba la fiesta. Parrandera. Exactamente. Y llegó el día que era la presentación de su conjunto favorito y ella se quería ir para el baile. Y cuando le fue a decir a su mamá que le cuidara a los niños, porque en esta versión la tulivieja tiene 2 niños, una niña y un niño. Y le dijo a su mamá que se quedara con los niños. Y la mamá le dijo, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque ya tú eres una sinvergüenza. Y me tienes harta porque cada vez que hay un baile tú te vas y me dejas a los chiquillos, exacto. Ajá. Y esa es tu responsabilidad, no la mía. Pero ella tenía tantas ganas de irse para la fiesta, que tomó la fatal decisión de dejar a los niños encerrados en el rancho. Esa versión, el ranchito estaba más o menos cerca del río. Sabes que nosotros en el interior acostumbramos poder cargar el agua y cosas como esa. El río le suministra a ustedes. Sí, exacto, el río o la quebrada. Y entonces cuando ella dejó a los niños dormidos, los encerró, puso el candado por fuera del rancho. Sí. Y empezó a chispear. Y con todo y que empezó a chispear, que estaban cerca de la quebrada, y ella había dejado a sus hijos, el deseo de irse a bailar era más fuerte que ponerse a pensar que si le está lloviendo. Exacto, así que ella tomó el caballo y se fue para su baile. Cuando iba a ver camino para el baile, empezó a arreciar el aguacero, a caer lo que nosotros en buen panameño decimos un palo de agua. Claro, y ella llegó a su baile con todo y el aguacero en su máximo, y ella siguió allá bailando hasta que una de las vecinas que estaba en el baile con el esposo le dijo, oiga vecina, ¿usted se va a quedar? Dije, ve que no, que me acaban de venir a buscar, que dice que la quebrada se está botando. Se creció la Sí, quebrada. Exacto, se está creciendo. Disculpa porque a veces uso esos términos así de allá de mi tierra. Excelente, tranquila. Entonces, la quebrada se está botando. Y ella dice, bueno, yo voy a terminar esta última pieza, que era la pieza que más le gustaba, y me voy. Así que cuando ella venía, ella empezó el agua, el camino de tierra, empezó a arrastrar. El deslizamiento, exacto, el lodo, todo. Y eso. Y ella simplemente cuenta la leyenda que cayó un rayo. Asustó el caballo y ella cayó. Y ella iba en el caballo
el rayo cayó y el caballo se asusta, sigue corriendo y ella cae al piso sobre un camino lleno de guijarros de piedra, así que de piedras de estas que son así. Exactamente. Ella en su desesperación se da cuenta que tiene las dos piernas quebradas, pero con el temor, y empieza a escuchar a la gente gritar de que obviamente la quebrada se salió, y ella recuerda que ella dejó a sus hijos encerrados y que sus hijos no tienen la oportunidad de salir del rancho. Así que ella se empieza a arrastrar. Y en esa forma que ella se empieza a arrastrar es que su cuerpo se empieza a desgarrar con las piedras. Claro, pues el roce de la exactamente. Se desgarra la ropa, se desgarra la piel. Y lógicamente, como se cayó del caballo, una de las piernas tiene que haberle quedado chueca, de forma exacta. Claro. Y de esa forma, arrastrándose y arañando con las uñas, de la piedra, exactamente, la llenas de sangre, todas destrozadas, llega hasta el lugar donde en algún momento estuvo el ranchito. Okay. Y cuando comprueba que el rancho no estaba exactamente y que la corriente de agua, exacto, lo más seguro, arrastró a sus hijos, empieza a gritar. Y desde ese momento empieza a llorar y, como siempre, una voz sobrenatural le dice que ha sido castigada y que será condenada a vagar por el mundo con esa forma destrozada que tiene. La única forma de que se le perdone su pecado es que logre encontrar a sus hijos. Así que ella sigue llorando, como dice la narración, en una noche eterna, porque para ese ente sigue siendo siempre va a ser noche, exactamente la noche que ella perdió a sus hijos, y ella sigue arrastrándose y por temor se oculta entre los matorrales. Pero entonces hay matorrales, probablemente tú los has visto en el campo, a veces hay algunas zarzas que tienen espinas y esas cosas, claro. Y eso es lo que provoca que ella tenga la cara llena así, porque claro. Ella en su desesperación, y me imagino que pasado el límite del dolor, ella ya no siente nada, porque qué dolor más grande puede sentir una mujer que perderá a sus propios hijos. Claro, claro. Y en ese momento ella se empieza a ocultar en el monte. Pero se oculta obviamente para que nadie vea su... Exactamente. Y como que a la espera también de ver si como quien dice, pasan sus hijos por ahí o escucha a los niños, y entonces los va a recuperar. Claro. Y en ese paso del tiempo, ella sigue en espera de eso. Las personas que han tenido la mala suerte de encontrarla, es lo que hacen esa descripción. Entonces, esa versión, ¿de dónde es? Esa versión es La Llorona en Coclé. Okay. La Llorona de Coclé. La que tiene las patas torcidas. Después la gente, para agregarle, creo que un poco más de terror, que una de las manos se le convierte en garra. La que yo te comentaba era que tiene como una pata de gallina. Ok. Pero esa no sé, digo, como te digo, yo la escuché de pequeño. No te podría decir, y los amigos nos pueden decir si han escuchado esta versión de la que les estoy comentando, de la tulivieja con la pata de gallina, o a lo mejor yo estoy equivocado. Ustedes nos pueden también dar sus comentarios. Esa versión que yo conozco, entonces no sé si de dónde viene esa versión. Lo cómico de todo esto, o lo interesante de todo esto, recuerda que esto es literatura de transmisión oral. Y que mi versión puede tener un elemento y tú le vas a poner otro, y producción le va a poner otro elemento, y al final armamos todo un ser increíble que va a tener un toque de cada quien. Sí, porque pudo haber empezado como me comentabas tú, que era el espíritu de la joven indígena, a este monstruo que como dices tú, por medio de las transmisiones le han ido añadiendo cosas. Porque el simple hecho de privar a sus niños de
de esa protección que según la sociedad debes de darle a tus hijos, te convierte en monstruo. Sí, se habla de matricidio allí. Exacto. Entonces, eso trae a mi mente cuando yo era niña. Ajá. Recuerdo una señora muy particular. Cuando íbamos a la iglesia, ella siempre se sentaba en la última silla de la iglesia. Y cuando la gente le tenía que dar la mano, Ajá. nunca se la daba. No, jamás. Pero la particularidad de ella es que tenía un manchón de canas aquí, la mitad del cabello lleno de canas y la otra negra. Ajá. Y siempre me llamó la atención hasta que le pregunté a mi mamá por qué nunca nadie la saludaba. Y mi mamá me comentó que esa señora estuvo embarazada y tomó la decisión de terminar con la vida de su bebé. Y el simple hecho de ahí en adelante que toda mujer que interrumpe la vida de su bebé es considerada una tulivieja. Ok, interesante. Porque el grado más grande que puede tener una mujer es obviamente ese. Claro, porque das vida. Exactamente, dando vida, claro. Pero cuando interrumpes esa vida, entonces que no eres más que un monstruo. Eres un monstruo, claro. Arrebatas eso. Exactamente. Sí. Entonces quizás eso es lo que depende mucho de la concepción monstruosa de la tulivieja. Claro. Yo te iba a comentar, entonces tenemos esta versión indígena, la que nos comentaste ahorita del río es de Coclé, que es la Llorona coclesana. Ajá. ¿Qué otra versión conoces? Ok, la versión de mi pueblo. Cierto. La versión de mi pueblo. Ok, cuéntame. La versión de mi pueblo es un poco diferente. Acá en mi pueblo le decimos la tepesa. La tepesa. Ajá. Okay. ¿Por qué? Porque también narra la historia de una chica súper linda que se casó con un hombre al que no amaba. Okay. Pero recuerda que exactamente, te casaban con un hombre aunque no te gustara y bla, bla, incluso bla. En ese tiempo era un hombre mayor exacto, y las jovencitas, ¿qué te puedo decir? No 15, 16 años, porque era decisión de la familia. Claro. Así que esta chica linda se casó con un hombre mayor y decidió irse al río con su bebé. Okay. Llevaba 2 bateas. Ajá. En una llevaba la ropa sucia y en la otra batea llevaba su bebé. Así que se sentó en el río, en las piedras del río Arrabá, y decidió poner al bebé mientras dormía cerca de ella en la batea. Así que mientras se puso a lavar, torció la ropa y la fue acomodando para luego tenderla. Se apareció un hombre guapísimo. De la nada. De la nada, de entre del monte, apareció ese hombre. Y ella quedó tan impactada con ese hombre, como embrujada, que simplemente el hombre la invitó a tener sexo con él. Okay. Y ella simplemente se fue con él. Okay. Olvidando la ropa y su hijo. Y después de todo ese tiempo que disfrutó, el hombre se despidió con la promesa de que se volverían a ver al día siguiente. Cuando ella volvió, se dio cuenta que el río le había arrastrado la batea donde se encontraba su hijo. Y ella empezó a gritar y a llorar y a buscarlo justamente por toda la ribera del río, por la orilla del río, y gritaba. Y en su desesperación fue a la iglesia y le contó al padre lo que había sucedido. En esta vuelta no hay una voz que viene de los cielos, fue el padre que le dijo, por eso te llamarás Tepesa, porque durante toda la vida te va a pesar que por tu pecado perdiste a tu hijo y ahora serás condenada a vagar, y hasta que no encuentres a tu hijo no vas a poder descansar en paz. De allí es entonces donde proviene el... Y en esta versión dice que la mujer en su desesperación con las uñas largas desgarró su pecho. Y esta es la versión donde la Tepesa, a pesar de que sigue siendo una hermosa mujer, tiene todos los pechos desgarrados.
Y eso en su manifestación es... Exacto, y hay gente que asegura que dice que tiene todos los pechos desgarrados y podridos. Ok. Por lacerarse los pechos. Exactamente, de la y luego de agonía, tanto la tiempo. desesperación. Claro, obviamente pasa el tiempo. Y siguió caminando en Ok. búsqueda de tratar de encontrar a ese bebé, que Ok. obviamente no va a encontrar, pero que su condición, dentro de toda su tribulación, piensa que al escuchar a un niño, porque ellas muestran más preferencia por esos niños que no son bautizados. Quizás por eso tenemos la costumbre allá en el interior que cuando un niño tiene 8 días de nacido, tú le echas el agua de socorro. Ajá. Es para protegerlo, no solo de la tulivieja, sino también de las brujas. Pero si ese bebé tiene agua de socorro, tiene menos posibilidades de que la tepesa se lo lleve. Claro, porque lo protege de la amenaza de ese ser que se lo pueda llevar también, que ¿no? se lo va a llevar. Exacto. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué es el agua de socorro? Eso le iba a preguntar, ¿qué es el agua de socorro? El agua de socorro es, tú tienes dos madrinas, la madrina de bautizo y la madrina de agua de socorro. La madrina de agua de socorro es una persona cercana al bebé que va a tomar un poquito de agua bendita, porque nosotros allá en el interior tenemos la costumbre de en Semana Santa llevar a la iglesia para bendecir agua. Que llevan una costumbre vieja, ¿no? Exacto. Entonces tú agarras esa agua de socorro, metes el dedo y en la frente del niño le haces la cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con eso lo proteges. Eso se llama la madrina de puerta de iglesia. Esa madrina va a llevar al bebé hasta la puerta de la iglesia, como lo dice su nombre, y de ahí en adelante la madre le entrega el bebé a la que va a ser su madrina de verdad. Le dicen la madrina de puerta de iglesia o la madrina de socorro. Pero el agua de socorro es agua bendita que tú le pones al bebé en que la frentecita. Madrina de puerta de iglesia es la que se la pone. Exactamente, como protección. Ok, entonces llevamos la tulivieja indígena, la tulivieja coclesana, tenemos la tepesa. Ajá. Ok, ahora que tú mencionas esta versión de tu pueblo, yo leyendo un poquito los pocos textos que he conseguido sobre el tema, me llama la atención lo del tema de los pechos. Te digo por qué. Porque en descripciones que se han hecho, la describen a la tepesa, la describen como este ser que te comentaba de cabellos hacia adelante, pero con la particularidad, de que sus pechos son no desgarrados, pero sí son como enormes, alargados, pero que tienen veneno, arrojan veneno. Entonces yo me imagino que debe ser esa equivalencia del veneno a la putrefacción que ella generó al momento de destrozar su cuerpo, creando como esa maldición, por decirlo de alguna manera, de que arroja ese veneno. Me imagino que es el rencor, puede ser, porque en muchas de las descripciones que he encontrado en investigaciones que yo he hecho, se comenta que sí, que es este ser que de pechos, es una mujer de pechos grandes, y creo que es uno de los pechos que arroja el veneno. Además recuerda que en la maternidad no es solo tener el niño, es amamantar a tu bebé. Exacto. Entonces los pechos tienen un simbolismo, claro, se puede decir. Porque dan vida en el sentido de que nutren al bebé. Exactamente. ¿No? Claro. ¿Y qué te iba a comentar? Creo que tú me comentaste que tratando de salirme un poquito del tema, ellas hacen un sonido. Sí. Creo que tú me llegaste a comentar en alguna conversación de que ellas hacen un sonido. Ellas sí hacen un sonido, y la gente generalmente dice que la tulivieja dice buy, 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 pero la tulivieja no dice buy, la tulivieja dice voy, porque ella te está avisando que ella va. Pero es porque percibe la presencia del llanto de un bebé. Y cuando ella
escucha a su hijo llorando. ¿Qué dice la mamá cuando su hijo llora? Voy. Entonces ella eso es lo que está haciendo. El bebé que llora, ella le está simplemente diciendo, voy. Porque va en camino a atenderlo, pero, como quien dice. Quizás en un espíritu o un ente que ha sufrido lluvias y hambre y sabe Dios cuántas distancia cosas. De Arrastrarse, claro. exacto. El sonido puede que sea un poco distorsionado. Y hay gente que asegura que suena hasta como un pájaro. Sí, te iba a comentar eso, que es como un sonido como de un ave también. Ajá, ¿no? Claro. que un sonido, pero que tienes que prestarle mucha atención porque el sonido no dice... Es bien característico. El voy. ¿Y cuál es la característica principal? Que cuando tú escuchas ese pájaro decir voy, a ti se te paran todos los pelos del cuerpo. Exactamente. Pero pregunta, ese no es como el que tú me comentabas, el brujero. Es otro. El brujero es el de la bruja. Uh-huh. Este es la tulivieja. O sea, que la gente. Ok, te corrijo porque me confundí. El sonido se confunde con el sonido de un pájaro. Ajá. Pero en realidad es la tulivieja diciendo voy. Pero tiene sentido lo que dices, porque estamos hablando de que es un ser que ha sido como despojado de todo. Es un ser que viene como de la distancia, porque si recordamos en las versiones que hemos comentado de que la voz o Dios o la entidad divina que condena a la mujer en cada versión, obviamente yo lo veo también como cuando Dios en la Biblia condena a Caín a vagar por el mundo. Exacto. Obviamente Caín o la tulivieja o sea, es condenada, pero es exiliada. Que es lo mismo que estamos hablando del tema de la tulivieja indígena, que es desterrada de su hogar. Obviamente tiene sentido de que este ser en su manifestación venga desde la distancia y se escucha a lo lejos su llegada, o sea, como que va anunciando su llegada, pero obviamente está lejos. Sí, porque esa es su particularidad justamente. Cuando tú le escuchas que está lejos, la tienes ahí cerquitita. Y cuando le escuchas súper cerca, es que de verdad está distante. Pero es interesante cómo es como, ¿cómo te digo? No sé, es como contradictorio, ¿no? De que la cercanía es la lejanía es la cercanía. O sea, es impresionante cómo se maneja este ser, dentro del mundo. Me imagino, no pienso yo, tripeándome algo, es esa transición del mundo invisible, como le llamamos nosotros, del espiritual al mundo físico. Pues me imagino que ella hará esas transiciones. Es que de por sí la figura de ella es una contradicción. Sí. Porque ella, según la tradición, ha hecho algo que se supone no haría una madre. Exacto. Entonces, de por sí, todo lo que tiene que ver con ella y su relación va a ser algo contradictorio. Okay. Y el simple hecho de que cuando ella está cerca, es que está lejos, y cuando está lejos, tú la escuchas lejos, es que está cerquitititita. Entonces, es tu cuerpo el que te alerta de la manifestación. Sí, porque ella es como una paradoja también, porque, o sea, te confunde con los sonidos, cómo se manifiesta y cómo está presente. O sea, es algo bien interesante. O sea, y pienso que aparte de la bruja, que también lo hace cuando la bruja silba, exacto, hace lo mismo de las distancias. O sea, es interesante cómo estos seres pueden, porque me puedo equivocar, ellas dos son las únicas que como que tienen esa manifestación del sonido. O sea, cuando se escuchan. Sí, porque las otras manifestaciones, por ejemplo, los duendes, la manifestación que tú escuchas son risas. Exacto, son las risas de niños, pero no son risas, o sea, son risas. Son risas de travesura. Pero no se confunden con en distancia, o sea, que tú la escuchas allí, y chuleta, ahí está, exactamente. Si te escuchas la risita, es porque ahí dentro es que, está lejos, ahí claro. Sí, exacto. Claro, te iba a comentar, ¿qué otra versión conoces? Ok, hay una versión que es hasta literaria, y es la que aparece en El Ahogado, la obra de Tristán Solarte, de la hermosa provincia de Bocas del Toro, que tiene una similitud con la de
Herrera, en el sentido de que esta, que en la versión es la madre de Rafael, dice en esta versión que justamente era una chica hermosa que fue obligada a casarse con un hombre viejo. Este hombre era un carnicero y la chica empezó a tener cambios y a mostrar síntomas de que estaba un poco mal de la cabeza. Así que su esposo decidió de permitirle que saliera a dar largos paseos. Y la chica acostumbraba a irse a dar largos paseos al río. Y siempre cuando regresaba del río venía contenta. Y venía contenta del río. Y así sucesivamente hasta que de la noche a la mañana la chica salió embarazada. Y obviamente que el esposo asumió que tenía que ser suyo. Pero cuando empezaron a descubrir, se dieron cuenta que ese embarazo era de un individuo que visitaba a la chica casi siempre en el río. Y que por eso que cada vez que ella regresaba del río estaba contenta. Exacto. Ella tuvo su hijo y en el momento que ella tuvo su hijo enloqueció totalmente. Al punto que ella empezó a gritar que ese no era un ser humano, sino que ese bebé era el hijo del demonio. Y ella misma le quita la vida a su bebé. Porque piensa que el bebé es algo malo. Exactamente, y está convencida de que no es de su esposo, sino de esa persona con la que ella se ve en el río. Pero esa historia se parece mucho a la que contabas anteriormente de la tulivieja de Coclé, la de Herrera, que la chica se veía con este hombre, se trataba con su hijo. La única diferencia es que la chica herrerana nada más lo vio una sola vez. Exacto. Pero esta sí regularmente lo veía. Y la de Herrera ya tenía el bebé. En esta ella engendra al bebé. Al hijo del Entonces diablo, sí, exactamente. Y luego de cometer que ella entra se vuelve loca. Después que exactamente del arrepentimiento, y entonces ella misma se autolesiona. Que es similar a tu. Exactamente, y se va corriendo tratando de buscar a su hijo y se pierde en la lejanía, en lo que se considera como una noche eterna. Siempre, se ve esa figura del matricidio y cómo se condena, ¿no? Cómo el alma de la madre se condena a vagar y lamentablemente nunca va a poder tener el descanso porque jamás va a poder encontrar a su, no va a poder recuperar a su hijo. Entonces, si ves como lo acabas de decir, todas tienen una particularidad. Y esa historia fue creada justamente para ese control de esas mujeres que no se dejaran envolver tan fácilmente, porque si cometían un crimen tan grande como ese, obviamente que no solo iban a ser castigadas por la sociedad, sino también por ese poder tan grande que rige nuestras vidas. Claro, sí. Y te iba a comentar, entonces, volviendo un poquito a lo del tema de las características físicas o hábitos que tiene este ente, ¿qué podrías decirnos sobre ya sea la Tepesa, la Tulivieja o la Llorona? Porque tengo entendido que ellas no, el ente en sí se han escuchado historias de que le gusta la ceniza. Esa sí le gusta la ceniza. También mi abuela solía decirnos, por ejemplo, que ella le gustaba comer el excremento de la gallina. Sí, cuando ella estaba cerca, tú te dabas cuenta que había visitado tu casa, porque al día siguiente tú ibas al nido, porque las abuelas siempre tenían un ranchito donde tenían los nidos, exacto, y cuando tú ibas al piso todo estaba limpiecito totalmente. Cuando también te dabas cuenta que la Tepesa estaba cerca, cuando dejabas alguna cabeza de plátano, de unos platanitos, unos guineitos chiquititos así amarillitos, nosotros le decíamos, eran guineitos de esos chiquititos,
O si no, yo también... creo que yo lo conozco como guineo chino, pero no sé si No, es el mismo. guineo chino es el que le dicen 4 filos. Hay uno chiquitito que es así, más chiquitito y que es ese. súper dulcito, que nosotros le decíamos manzano. Ah, ok, Okay. ajá. Y cuando ese manzano, la abuela lo ponía generalmente afuera, Ajá. porque si lo Lo guardaba podía nosotras, guardar, ajá. a ver si lo dejaba en otro lado, nosotros Se nos lo acabábamos los guineos. Ella, al día siguiente, cuando tú te dabas cuenta, la tulivia estaba por ahí, porque todo eso guineito estaba sorbido y nada más quedaba así como que la cáscara. La cáscara quedaba Y todo lo de adentro se había sorbido. La carne de la fruta pues se la comía. Exactamente. Y entonces mi abuela siempre decía, cuando ella veía eso, tú la veías que ella recogía eso y no nos decía qué era. Pero después con el tiempo yo escuché a mi tío decir que mamá, usted se dio cuenta que la tulivia andaba por ahí. Una cosa particular, yo recuerdo una vez, en aquel entonces cerca de la abuela había uno de las vecinas que tenía un bebé chiquito, así que empezamos a ver esos signos del plátano sorbido, de el excremento que no aparecía, y yo tenía la mala costumbre de salir a orinar hacia afuera detrás de la cocina. Yo recuerdo que mi abuela justamente en esa semana me dijo que prefería que yo no saliera, que mejor que me quedara y orinara adentro. Pero a mí me parecía como un poco incómodo tener que orinar en la famosa bacenilla. Y tú sabes que uno niño siempre es tan desobediente algunas veces y no tiene como ese concepto de lo que es peligro cuando un adulto te lo pide. Así que yo recuerdo que yo salí, conté que mi abuelita me dijo, Leidita, mami, orine acá adentro, yo salí. Y cuando yo estoy ahí agachada que voy a orinar, yo sentí que se me pararon, me erizó todo y me quedé así, pero ni siquiera me atreví a levantar la cara, no me atreví a mirar, simplemente con el rabo del ojo alcancé a ver una sombra negra que estaba ahí al lado. Y te soy sincera que se me congeló las ganas de orinar. Ajá. Y entré, me subí las pijamas y por el mismo salí y me acosté. Ahí a la peste. Pero esa sensación sí me quedó, mira. ¿Sentiste miedo? Claro que no, miedo es algo que nada. Miedo no, terror. Sentiste el verdadero terror, sí. Como dice. Y ¿sabes qué? Que tú dices que se te está reventando la vejiga y como que se te pasma. Exacto, la vejiga. Y tú decides mejor levantarte y yo decidí subirme la pijama y por ahí mismo salí. Entré y cerré la puerta y temblaba toda. Al día siguiente fue que escuché a mi tío decirle a mi abuela, mamá, que se dio cuenta. Lo de los guineos, los minguineos, o sea, los manzanitos y del pupú de la gallina que tampoco estaba. Wow, qué interesante. De verdad que, digo, si bien es cierto que existen lo que es la parte de la leyenda para efectos de que se usaba para control, yo siento que en realidad debe existir el ente, porque no puede ser que personas que la hayan visto se inventen la historia y ahora tú que nos cuentas esa anécdota de que sentiste una presencia, o sea, definitivamente había algo allí. Claro que sí. Y se confirma con el hecho de que la tulivieja o la tepesa se chupó, como quien dice, los manzanitos. Exactamente. Pero, ¿sabes qué? Es curioso que siendo un ente sobrenatural, todavía dependa de sus funciones orgánicas, de comer, más que todo comer, ¿no? Porque se alimenta de la obviamente da asco del hecho de que come excremento de gallina, pero sí también consume frutas. Es como un animal. Es como sí, porque más que todo al perder yo siento que al perder la maternidad con el quitarle la vida al niño, como que pierde sentimientos y se vuelve más instintivo. Podría ser, es como un espíritu salvaje. Exacto. Podría decirse así. ¿Sabes qué? Te iba a comentar, ¿tú crees que
la tulivieja, la llorona o tepesa pueda enamorarse. Bueno, en las versiones que yo conozco, no aparece como eso. Pero tú tienes una versión así. Sí, yo de hecho... Interesante, cuéntamela. Yo de hecho son varias versiones que se han recolectado, ¿no?, al pasar del tiempo, de que existen historias en las que la tulivieja se presenta como enamoradiza de hombres, o sea, se enamora de los hombres. Cuenta una historia que un hombre tenía como su rancho en el monte y era un hombre que vivía solo. Dice que de repente un día se da cuenta que la casa está ordenada, que las sábanas estaban dobladas, tenía comida hecha, estaban los platos limpios, como que alguien hubiese llegado y le hubiese hecho los oficios de la casa. Pero obviamente el hombre se pregunta que quién puede ser, porque obviamente él es un hombre solitario, él vive solo. Y pasaron varios días en los que sucedía lo mismo. Él se iba a montear, como quien dice, o a hacer sus oficios de campo, y cuando regresaba al rancho, todo estaba tal cual, como si alguien le hubiese hecho los oficios de la casa, comida lista, todo hecho, y él, hasta que un día decide esconderse cerca del rancho, y ahí advierte que ve a este ser, a una mujer, porque la ve como una mujer, pero no le logra ver el rostro, porque su cabello es como abundante, la ve como en un traje blanco, no sé, me imagino que debe ser como una, ¿cómo que se le llama? Como una pijama larga, no sé. Una túnica. Una túnica blanca, vamos a ponerle una túnica blanca. Llega y ve como esta mujer empieza a limpiarle la casa, a recogerle todo, y se da cuenta de que eso le está... Qué bien que está haciendo eso, pero ¿quién será? Entonces, llega un momento en que interactúa con la mujer, mas no le ve el rostro. Es tanto la interacción que tiene con él con los días, porque ya aparentemente, la mujer convive con él porque él la toma como su mujer, y llegan a tener relaciones, obviamente, porque obviamente están solos, y bueno, el hombre se sentía solo, y él se junta con ella, y bueno, pues todo chévere. Ajá. Pero un día el hombre logra verle el rostro a la mujer y se da cuenta que no es algo bueno, porque él, al verla, obviamente él pierde ese encanto que tenía con la mujer al ver su rostro, que es un rostro como horrendo. Me imagino que va por el lado de esta versión de la tulivieja que estamos hablando, del rostro desgarrado, desfigurado, y el hombre siente temor, pero se da cuenta obviamente que esta mujer está embarazada. Cuenta el relato que el hombre siente tanto miedo que decide abandonarla. Pero ¿qué pasa? Ella le ruega, no te vayas, pero el hombre está tan asustado que él sabe que no es algo bueno y decide irse. Trato que no había comentado, el rancho estaba cerca de un río, entonces él tenía su bote. Ajá. ¿Qué pasa? El hombre decide tomar el bote e irse. Detrás de él escucha la súplica de esta mujer, que por favor no te vayas, pero el hombre decide no mirar. Pero dice que cuando él escucha una última vez el clamor de esta mujer y que mírame, el hombre, como por inercia, él se voltea y ve como que la ve, bueno, pues para despedirse. Para su horror, ve cómo esta mujer viene y se incrusta las manos, dentro del vientre, y acaba con la vida del niño. Dice que según los relatos, es una historia, es una imagen tan horrenda que el hombre lo marcó de por vida. Wow. Fue tan impresionante como este ser, de ser amoroso, decide de una vez convertirse en un monstruo. Entonces es como una variante de lo que he escuchado aquí contigo, de lo que has relatado sobre cómo es este ser, porque a fin de cuentas alguna vez fue humano. Sí. Pero un humano que perdió su humanidad. Un humano que perdió su humanidad, porque es lo que estamos hablando, que es un espíritu salvaje
que me imagino que en esta historia como que trató de reconectarse con los humanos, probablemente. Pero obviamente no puede escapar, su naturaleza no puede escapar de su maldición, como quien dice los relatos que nos has dicho. Pero es interesante esta variante. Y se ha encontrado muchas de que, por ejemplo, siempre es el mismo tema. Es un hombre solitario, vive en una casa alejado o cerca del río y se topa con esta mujer. De que interactúa con la mujer, tiene relaciones, incluso hablan de hijos. Creo que hay una versión también en la que pasa lo mismo, solamente que en vez de destrozarse el vientre, ya el bebé ya ha nacido. Ajá. El bebé, y en el momento en que el hombre decide abandonarla, la mujer, como en forma de venganza, hace que el hombre vea cómo ella le destroza al niño o acaba con el niño frente a sus ojos. Es incluso una escena mucho más aterradora. Por supuesto que sí. Lo deja marcado de por vida. O sea, recordándonos que obviamente este ser en cierta forma es un espíritu implacable, por decirlo de alguna manera. Qué curioso, ¿no? Que cómo siempre es va a traer a colación la importancia de cometer algo tan monstruoso como eso. Exacto, es que quitar una vida obviamente es lo peor que puede hacer. Y más si es una vida inocente. Sí, es una vida inocente, claro. ¿Qué te iba a comentar? Te iba a preguntar, ¿hay otra versión que conozcas de la Tulivieja, Tepeza o Llorona? Bueno, por el momento creo que vienen a mi memoria esas. Ajá. Que son con las que he tenido la oportunidad de conversar con las personas, pero me imagino que tienen que existir un montón. ¿Sabes qué? Me acaba de venir esta pregunta. ¿Sabes qué? Cuando estabas comentando sobre lo del voy, siempre yo lo que recuerdo que me contaban de chiquito también, que usualmente también se escucha un lamento, o eso es más que todo en otras variantes de otros países. Puede que sí exista la posibilidad de que se escuche un lamento. Porque, por ejemplo, cuando yo era hay una versión que dice que ella gritaba, ¡ay, mi hijo! Ajá. Así que es posible que sí. ¿Qué quería comentarte? Con ese tema, así como lo que te iba a decir, que yo de pelado, yo siempre escuché eso de que siempre cuando se daba la presencia de la Tulivieja, se daba este lamento, este llanto, pero a lo lejos, y cerca de la orilla del río. Y cerca de la orilla del río. Sí. Es más, sí es posible porque ella es un ser que no duerme. Y ahora vengo a recordar que por eso muchas mamás acostumbraban no dejar a los niños ir al río solos. Por dos razones. O porque la Tulivieja te podía llevar, o los duendes también. Ok. Entonces, generalmente cuando tú ibas al río siempre tenías que ir con un adulto. Pero eso de ir solito al río no era muy recomendable. Claro. Porque igual también estaban los duendes, ¿no? O sea, exacto, y según muchas versiones, la Tulivieja generalmente vive en una cueva cerca de la orilla del río. No sabía esa de la cueva. Pensaba que solamente era como duendes. Porque acuérdate que cuando ella se convirtió en ese monstruo, ella no podía estar en un lugar visible. Entonces ella se arrastró hasta meterse en una cueva y permanecer o pernoctar ahí. Que duerma o que no, pero ella permanece en un lugar oculta ante los ojos de la persona. Porque la gente cuando la ve siempre la va a continuar condenando. Te quería consultar algo. Al igual que los demás seres de nuestro folclore, existen contras para defenderse de la Tulivieja, Tepeza o Llorona. Bueno, afortunadamente sí. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Y sí, hay muchas formas, muchos mecanismos que la gente
ha recibido esa sabiduría de las abuelas, porque las abuelas siempre son la clave de todo esto. Pero no sé si producción todavía tenemos tiempo para contar cuál es el mecanismo de defensa de la tulivieja. Yo pienso que podríamos dejarlo como para una segunda parte. Oh, sí. Yo pienso que sí sería mucho más interesante. Después en el próximo. En por favor, suscríbanse a nuestro canal. Sí, suscríbanse al canal, denle like, toquen la campanita para recibir notificaciones de los siguientes episodios que vengan. Y en la siguiente parte les contamos cuál es la contra de la tulivieja. Y podríamos incluso recibir testimonios de ustedes. Escríbanos al correo que aparece abajo. Estamos abiertos a escuchar sugerencias, escuchar sus historias también, si tienen historias de la tulivieja, cómo conocen ustedes en su lugar a este ser, si vienen de alguna provincia, escríbanos y háganos saber todas sus vivencias y sus experiencias. Así que yo creo que por ahora podemos salir del umbral. Exacto. ¿Sí? Así que nos vemos pronto. Cuídense mucho y estamos hablando.